Siempre conmigo está mi Jesús. Cada momento la vida me da. Cada momento conmigo Él está. Hasta que llegue su gloria a ver. Cada momento le entrego mi ser, hasta que llegue su gloria a ver. Cada momento le entrego mi ser. Buenos días, hermanos, hermanas. Vamos a saludar unos a otros. Espero que todos hayan llegado al tiempo para escuchar palabra juntos. Muy bien. Hoy vamos a pensar sobre el tema de la salvación. Por medio de la Biblia vamos a entender qué es la salvación y sobre su significado. Y también vamos a pensar sobre el proceso después de recibir salvación.
Sí, vamos a orar juntos y empezamos. Dios Padre, quien nos amas, te damos gracias. Éramos pecadores que merecíamos recibir eterno juicio, pero por medio de tu amor y misericordia nos has salvado y nos has dado vida eterna. Y aún después, por medio de Espíritu Santo, nos estás guiando, dándonos todas las cosas preciosas en nuestra vida, llenándonos con sabiduría y la fuerza en nuestra vida. Dios, Señor, hasta que vengas tú, queremos permanecer en ti, en tu iglesia, en tu amor, para que recibamos la gracia sobre gracia. Ayúdanos, Señor, y guíanos nuestra vida para vivir la vida que exaltar tu nombre y exaltar la gloria de Dios. Bendice a los hermanos y hermanas para que pueda vencer y superar el mundo con fe y con la comida espiritual de la palabra de Dios. Llénanos para que no nos falta de nada en nuestra vida cristiana. Algunos hermanos sí están sufriendo económicamente o físicamente o espiritualmente. Queremos que ellos puedan ser restaurados con la consolación y la fuerza que tú das a ellos. Nosotros confiamos en tus manos. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que siempre nos ama. Amén. Vamos a ver el libro de Marcos, capítulo 4. Veamos el libro de Marcos, capítulo 4. Marcos, capítulo 4, versículo 26 a 29. Marcos, capítulo 4, versículo 26 a 29. Marcos capítulo 4, versículo 26 a 29. Vamos a leer juntos. Decía además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo, porque de suyo lleva fruto la tierra. Primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga. Y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Hoy vamos a pensar sobre el significado de salvación según la Biblia. A veces nosotros mal entendemos sobre salvación porque la Biblia habla que hemos recibido salvación, pero también habla que nosotros debemos ocuparnos en la salvación, y la Biblia también habla que Señor Jesucristo vendrá para nuestra salvación. Por eso, oyendo sobre eso, nos confundimos sobre el significado de la salvación. ¿Cuántas veces nosotros recibimos salvación? ¿Cuántas veces? Una vez, ¿verdad? Una vez recibimos salvación, y después de haber recibido salvación, hay el proceso de la persona que ha obtenido salvación. Por eso a veces la Biblia dice, ocupaos en salvación. También dice, crezcad para salvación. También dice que Dios va a venir para nuestra salvación. Todo es proceso que contiene después de haber recibido salvación. Pero porque la Biblia describe en tal manera, nosotros nos confundimos, pensando que tiene que vivir fuertemente con nuestra buena obra para llegar en salvación en el fin de nuestra vida. Eso no es.
¿Sí? La Biblia habla que una vez recibimos salvación, y si ha recibido salvación, teniendo la vida espiritual en nuestra alma, en nosotros, eso va a crecer. Sí. Por eso, sobre salvación, Jesús nos explicó más fácilmente por medio de crecimiento de semilla. Aquí, semilla fue sembrado en la tierra y después empieza a brotar, ¿verdad? Ya fue sembrado bien, entonces va a brotar. Semilla representa la palabra de Dios. Cuando la palabra de Dios es sembrado en nosotros recibimos salvación. Esto es inicio de nuestra vida de fe, de nuestra vida cristiana. Entonces, eso va a empezar a crecer. ¿Sí? Por eso, primeramente brota. Versículo 28. Porque de suyo lleva fruto en la tierra, primero hierba, luego espiga y después grano lleno en la espiga. Así como semilla empieza a tener hierba y después espiga y después grano lleno de espiga, nosotros también una vez recibimos salvación, pero hay crecimiento como espiga. Y también habrá el tiempo donde nosotros vamos a ser cogidos, ¿sí? Vamos a ser llevados de Dios de nuestro cuerpo. ¿Sí? En palabra de doctrina cristiana, la palabra se usa justificación y santificación y glorificación. ¿Sí? Por eso, sobre ese significado de la salvación vamos a aprender. Aunque la Biblia habla la palabra salvación, dentro de salvación contiene tres significados. Significado de justificación, significado de santificación y significado de glorificación. Por eso, sobre eso vamos a pensar. Primeramente, vamos a pensar sobre justificación, la salvación de nuestra alma. ¿Sí? La salvación de nuestra alma. Vamos a ver el libro de Efesios. Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2. Versículo 8. Versículo 8. Efesios capítulo 2, versículo 8. Leamos juntos. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. ¿Sí? Aquí nos describe cómo hemos recibido salvación. Si ustedes recibieron salvación, ¿sí? ¿Recibieron salvación por medio de qué? ¿Obra o por fe? ¿Recibimos salvación por obra o por fe? Por fe, ¿verdad? Por fe hemos recibido salvación. No hubo ninguna obra que fue requisito para recibir salvación. Así que, versículo 8 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. ¿Sí? Y 9, no por obras para que nadie se gloríe. No hemos obtenido salvación por medio de alguna obra. Por ejemplo, no por medio de guardar los mandamientos de Dios hemos obtenido fe, ¿verdad? No es que ustedes recibieron salvación por medio de asistir a la iglesia por muchos años. No es así. No es que hemos obtenido salvación por medio de dar una oración de fe ante Dios. ¿Sí? No obra es necesaria, sino por medio de creer. Por medio de la fe hemos obtenido la salvación. No obra fue necesario. No es la condición de obra que recibimos la salvación. ¿Sí? Por eso, capítulo 2, versículo 1 hasta 7 explica cómo hemos recibido salvación. Versículo 1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos
y pecados. Esto era nuestra condición y estado antes de recibir salvación. ¿Sí? Estábamos muertos. Estamos muertos. Desde el momento que Adán cometió pecado, su alma murió. Dios dijo, no comerás fruto prohibido. Si comes, ciertamente morirás. ¿Qué murió? Su alma y espíritu. Su espíritu murió, no su cuerpo. Su cuerpo vivió 930 años. Su alma murió de repente de haber cometido pecado. Por eso, desde el pecado de Adán, todos descendientes del Adán nacen como pecadores. Por eso, ¿cómo hemos vivido antes de recibir salvación? ¿Cómo hemos vivido? ¿Adorando a Dios? No. Estábamos viviendo en pecado. ¿Sí o no? Sí, así hemos vivido. Versículos 2 y 3. En los cuales anduvisteis en otro tiempo. Otro tiempo es tiempo antes de salvación. Es tiempo pasado. Siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne. Así vivimos en otro tiempo. Antes de salvación hemos vivido en los deseos de nuestra carne. ¿Qué desea nuestra carne? Cometer pecado. ¿Sí? Desear vivir para las cosas del mundo, ¿verdad? Amando las cosas del mundo. Así hemos vivido. Versículo 3, continuamos. Haciendo la voluntad de Dios, no, voluntad de carne y de los pensamientos, y éramos por naturalezas hijos de ira. Éramos hijos de ira. Ira de Dios estaba esperándonos en el día de juicio. Cada vez cometen pecado, más ira está acumulado sobre nosotros. Y en el día de juicio, esta ira va a caer a los pecadores. Por eso nosotros éramos hijos de ira. No es que desde el nacimiento éramos hijos de Dios, éramos hijos de ira. Lo mismo que los demás. Así éramos, así vivíamos antes de la salvación. Aunque esté en iglesia, estamos viviendo en pecado, ¿verdad? Así éramos. ¿Sí? Pero, ¿por qué fuimos salvos? ¿Porque estamos viviendo en buena obra? ¿O buena obra? No. Estamos viviendo en pecado. ¿Sí? Ni estamos buscando a Dios. ¿Sí? Pero Dios nos amó. No porque nosotros hemos amado a Dios, Dios nos amó y tuvo misericordia a nosotros. Versículo 4. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. ¿Sí? Mientras estábamos viviendo en pecado, fue Dios que nos amó. Fue Dios que tuvo misericordia a nosotros. Por eso, por su amor y misericordia que nos ha mostrado, nosotros hemos recibido salvación. ¿Sí? ¿Cómo habrá Dios mostrado su amor a nosotros? ¿Cómo? Por medio de enviar su Hijo unigénito para perdonar nuestros pecados, ¿verdad? ¿Cómo Dios nos amó? Por medio de enviar su unigénito. Marquemos aquí y veamos el libro de Primera de Juan. Primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 4. Versículo 9. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 9. Leamos juntos. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros,
en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. ¿Cómo Dios mostró su amor? Aquí. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Enviando a Jesucristo para rescatarnos de destino infierno. ¿Sí? Él mostró. Por eso, Él pagó el precio, la paga de nuestro pecado en la cruz, derramando sangre. ¿Sí? Para quitar precio de pecado, ¿qué es necesario? ¿Es necesario qué? ¿Pintura? No, la sangre para quitar nuestros pecados. Y fue Dios que envió a Jesucristo para derramar sangre por nuestros pecados. Por eso, cuando Jesús cuando murió y resucitó por nuestros pecados, nuestro precioso pecado fue todo perdonado. Eso es el Evangelio de Jesucristo. 1 Corintios capítulo 15, versículos 3 y 4 nos explica qué es el Evangelio. Este Evangelio, si crees, serás salvos. ¿Y qué es? Que Cristo murió por nuestros pecados, según la Escritura. Y fue sepultado y en tercer día fue resucitado por nuestros pecados. La muerte y la resurrección de Cristo por nuestros pecados, esto es el Evangelio que nos salva. Entonces, al oír la palabra de Dios, que Jesucristo murió por mi pecado y fue resucitado para justificarnos, para hacernos justos, habiendo oído esto y creído, hemos recibido salvación. ¿Verdad? El momento que hemos oído el Evangelio y habiendo creído, fuimos salvos. ¿Sí? Vamos a ver. Regresemos a Efesios capítulo 1, Efesios capítulo 1, versículo 13. Efesios capítulo 1, versículo 13. Dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Cuándo persona recibe salvación? ¿Cuando estás viviendo bien? ¿Cuando pone buena obra recibe salvación? No. ¿Verdad? Cuando oye la palabra del Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? 1 de Corintios capítulo 15 versículo 3 y 4. ¿Sí? Cristo murió por nuestros pecados según la Escritura y fue sepultado y resucitó en tercer día por nuestros pecados. La muerte y la resurrección de Jesucristo por nuestros pecados. Eso es Evangelio, palabra de Evangelio. Habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Cuándo recibe la persona salvación? Cuando oye la palabra y cree en el evangelio. ¿Sí? Ese momento que oyó y creyó en Jesús, su destino, que era infierno, fue cambiado. Ha pasado de muerte a ¿dónde? A la vida. Veamos Juan capítulo 5. Juan capítulo 5 versículo 24. Juan capítulo 5 versículo 24. Leamos juntos. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna,
y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. ¿Cuándo? El que oye palabra y cree al que me envió, a Jesucristo, a Dios y Jesucristo, el que cree en Él, tiene vida eterna. ¿Por qué? Jesucristo murió por nuestros pecados, creyendo que Él ha quitado todos nuestros pecados, siendo nuestra expiación. ¿Sí? Creyendo en eso, nuestra alma ya fue salvado, ¿verdad? Fue salvo del infierno y fue movido ¿a dónde? A cielo. Eso es el día de salvación. El momento que oye y entendió y creyó, Jesucristo murió por mi pecado y ya, no voy al infierno, sino ahora puedo ir al cielo. Momento que entendió y creyó en eso, es el día de salvación. ¿Cuántas veces recibes salvación? Una vez. ¿Cuándo recibes salvación? Mientras oyendo la palabra. ¿Sí? Mientras oyendo la palabra, no mientras está orando, no mientras está alabando, no mientras asistiendo a iglesia, no mientras hablando de lengua, sino por oír la palabra y creyendo en el evangelio. Eso Cristo, habiendo oído en Cristo, y este momento fue sellado con Espíritu Santo. Tiene que haber ese día de salvación, tiene que haber esa experiencia de salvación. ¿Cuándo recibiste salvación? ¿Cuándo? Su salvación es según la manera de la palabra o su propia manera. Su salvación es por la fe o por la obra. ¿Sí? Muchas veces la gente malentiende. Si pregunto, ¿recibió salvación? Dice, sí, estaba viviendo en tal manera, tomaba alcohol, estaba fumando, también hacía drogas, muy mal vida, pero yo pude cambiarme mi vida desde que yo entré a la iglesia. Desde que yo creí en Dios, mi vida empezó a cambiar. Esto no es salvación. Salvación es el día que oyó el evangelio y habiendo creído y siendo libre de su pecado. Eso es día de salvación. Tiene que tener ese día. Si no, todavía no ha recibido salvación. ¿Sí? ¿Cuántas veces recibe salvación? Una vez, ¿verdad? En el momento que ha pasado de muerte a la vida. ¿Sí? Por gracia y por medio de la fe, sois salvos. Si eres salvos, esta salvación no se pierde, ¿verdad? No se pierde. Una vez salvo, esta salvación no se pierde. Juan capítulo 10. Capítulo 10. Versículo 28 y 29. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Por eso una vez recibes y no puede perder la salvación. ¿Sí? Recibe salvación por medio de oír y creer, por medio de fe. Entonces, después de recibir salvación, tendría que mantener salvación por medio de buena obra. Tendría que mantener su salvación por medio de confesión de su pecado. No, una vez recibe, no se pierde. ¿Sí? Entonces, después de haber recibido salvación por medio de fe, ¿cómo deberíamos vivir? ¿Deberíamos vivir en pecado? Solo porque Él me perdonó de todos mis pecados, ¿tendría que seguir en pecado? No, Romanos dice que ciertamente esto es imposible. Hay propósito de que Dios nos salvó. Dios nos salvó para ahora vivir en buena obra. Vamos a ver Efesios capítulo 2. Capítulo 2, versículo 10. Versículo 10. Ya, versículo 9 dice, no por obras fueron salvos, ¿verdad?
No obra fue necesario. Si ha recibido salvación por obras, eso no es salvación, ¿verdad? Porque no obra es necesario, solo por la fe recibes salvación, ¿verdad? Por eso 9, no por obras para que nadie se gloríe. Pero versículo 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Para recibir salvación, no obra es necesaria. Pero después de recibir salvación, ¿cómo debemos vivir? ¿Deberíamos vivir en pecado o deberíamos andar en buena obra? Debemos andar en buena obra. Después de recibir salvación, Espíritu Santo mora dentro de nosotros y nos guía para vivir como hijo de Dios. Ya hemos nacido como hijo de Dios. Entonces, ahora debemos vivir como hijo de Dios. ¿Sí? Por eso, la salvación, ¿sí? El momento que hemos recibido salvación, en ese momento, ¿sí?, hemos recibido perdón de pecado. Al mismo tiempo, hemos también nacido de nuevo. Al mismo tiempo, hemos recibido salvación. En el mismo tiempo, el Espíritu Santo entró dentro de nosotros. Momento que hemos creído. También, en el mismo tiempo, fuimos justificados. Aunque somos pecadores, Dios nos considera, nos ve como justos, ¿verdad? Esto fuimos justificados. También, nosotros y ahora hemos sido hijos de Dios. También, además, Dios nos ha dado vida eterna. Todo esto sucede ¿cuándo? Momentáneamente, todos juntos, ¿sí? No es que una vez recibimos perdón de pecado y otro tiempo recibimos salvación y 10 años después nacemos de nuevo. No es así. Todo esto viene junto, ¿sí? Entonces, ¿han recibido salvación? ¿Recibieron salvación? ¿Cómo habiendo oyendo palabra, creído en el Evangelio, recibieron salvación? Tiene que tener ese día, ¿sí? Por eso los cristianos salvos tiene cumpleaños de su espíritu, cuando nació nuevamente de su alma. Vamos a ver Tito, el libro de Tito. Capítulo 3. Libro de Tito, capítulo 3. Capítulo 3, versículo 5. Desde 4 voy a leer. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nos hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Aquí contiene todo significado que hemos aprendido, ¿sí? Nos salvó, versículo 5, salvación, ¿verdad? También, aquí en versículo 5, el lavamiento, perdón de pecado. ¿Lavamiento de qué? De pecado. Lavamiento de pecado. Y regeneración y renovación en el Espíritu Santo. Eso es nacimiento de nuevo. Regeneración y renovación. Nacimiento de nuevo de nuestro espíritu. También recibimos Espíritu Santo, ¿verdad? 5. Espíritu Santo. Y 6. El cual derramó en nosotros abundantemente. Cuando hemos creído en Jesús, Espíritu Santo fue derramado en nosotros abundantemente. Y 7. Justificación, ¿verdad? ¿Para qué? Justificados por su gracia. Y viniéramos a ser herederos. Hemos sido hijos de Dios. Por eso recibimos herencia que pertenece a nuestro Padre Dios. Y la esperanza de la vida eterna. Ya no parecemos, hemos pasado de muerte a la vida eterna. Podemos entrar al cielo.
Todo esto hemos recibido en el momento que hemos oído la palabra y creído en el evangelio. Todo esto viene una vez. Por eso, salvación es lo que recibes, ¿verdad? Lo que recibe como don de Dios. La Biblia dice, por la fe sois salvos. No por obra, sino es don de Dios. ¿Cuándo recibiste don de Dios? Cuando recibiste el regalo de salvación de Dios. Todos tienen que tener ese día de salvación. Y después de recibir salvación, después de nacer como hijo de Dios, ahora debemos vivir como los hijos de Dios. Debemos vivir la vida digna de los que han recibido salvación, ¿verdad? Sí. Dios nos considera como justo. Entonces, ahora debemos tratar de vivir como los justos. Dios quiere que vivamos en buena obra. Capítulo 3, versículo 8. Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. ¿Sí? Para recibir salvación, ¿la obra es necesaria? No. Pero después de recibir salvación, ¿tendríamos que vivir en buena obra? Sí. ¿Sí? Eso es resultado de salvación. No es condición, sino resultado. Capítulo 2, versículo 14. Tito, capítulo 2, versículo 14. Aquí dice, ¿quién se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras? Porque Dios nos redimió de toda nuestra iniquidad. Porque Dios nos purificó de todas nuestras pecados. ¿Por qué? Para que ahora seamos celosos de buenas obras. Eso es propósito de habernos salvados. ¿Sí? No por nuestra obra fuimos salvos, pero después de recibir salvación, Dios quiere que ahora vivamos a buena obra. ¿Sí? No porque hemos vivido como cristianos, Dios nos salvó. Pero después de ser cristiano, debemos vivir como cristiano, imitando el carácter de Cristo, ¿verdad? Imitando el carácter de Cristo. Por eso, la Biblia dice, hay que vivir como los salvos. En otra palabra, la Biblia dice, hay que ocuparos nuestra salvación. Vamos a ver. Libro de Filipenses. Libro de Filipenses. Capítulo 2. Capítulo 2. Versículo 12. Capítulo 2, versículo 12. ¿Sí? Aquí dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. ¿Sí? Aquí dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. ¿Qué significará esto? Eso significará que nosotros, porque podemos perder nuestra salvación, hay que trabajar bien con temblor y temor. Esto no significa eso, ¿sí? Aquí significa que ahora
debemos vivir como los salvos. ¿Sí? Dios ahora quiere que vivamos en buenas obras. El propósito de salvarnos es para vivir en buena obra. Por eso, para que vivamos para la gloria de Dios, debemos vivir en temor y en temblor para ocupar en nuestra salvación. ¿Sí? Si nosotros vivimos según nuestro pecado después de haber recibido salvación, hay mucha cosa que perdemos, ¿sí o no? Si nosotros vivimos pecado, ¿podremos salvar nuestra familia? ¿Podremos salvar nuestros amigos? No, ¿verdad? También, si nosotros vivimos en nuestra propia voluntad, ¿podrá Dios establecer la iglesia? No. Por eso hay muchas cosas que perder si nosotros seguimos en pecado. Por eso la Biblia está diciendo, ¿sí? Con temblor y temor, ocupaos en salvación. Significando que viva como salvos. Si realmente recibes salvación, muestra su obra, ¿sí? Muestra su obra y muestra su fe por medio de la obra. ¿Sí? Una vez recibes salvación, si no se pierde su salvación, pero si realmente te hiciste hijo de Dios, ahora tienes que vivir como hijo de Dios. Por eso, después de recibir salvación, teniendo la vida, nosotros vamos a cambiar nuestro carácter, ¿verdad? Antes, ¿sí? Podemos vivir como niños espiritualmente, pero habiendo vivido vida cristiana en la iglesia, nuestra fe será maduro, ¿verdad? Así tiene que cambiar. Dios comienza buena obra después de recibir salvación. Entonces, hasta que venga el Señor, nosotros, Dios quien comenzó su obra, va a completar hasta la venida del Señor. Veamos capítulo 1, Filipenses capítulo 1, versículos 5 y 6. Versículos 5 y 6. Aquí dice, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra. ¿Quién es el que comenzó en vosotros buena obra? Dios, ¿verdad? Dios comenzó ¿cuándo? Cuando recibiste salvación. Cuando creíste el Evangelio, Él comenzó en vosotros buena obra. Espíritu Santo entró y Él está guiándonos desde entonces. El que comenzó, ¿qué va a hacer? La perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Hasta que venga Jesucristo, hasta que veamos a nuestro Jesucristo, Dios perfeccionará a nosotros. ¿Cómo? Nosotros ahora somos muy débiles. Y estándar es el carácter de Cristo. Y hasta, esto es perfección, ¿verdad? Dios poco a poco va a perfeccionarnos a la imagen de Cristo. Sí. Por eso, una vez hemos recibido salvación, y entonces, hasta que venga el Señor, hasta que muramos, nuestra fe tiene que crecer y nuestro carácter tiene que cambiar poco a poco, uno, paso a paso, ¿verdad? Eso es salvación de nuestro carácter. ¿Sí? No de alma, ya hemos recibido salvación de nuestra alma. Pero nuestro carácter ahora tiene que cambiarnos. Esto es salvación de nuestro carácter. En otra palabra de doctrina es santificación. ¿Sí? Tenemos que seguir la vida de santificación. ¿Sí? Por eso, la salvación de nuestra alma es justificación. Dios nos ahora ve como justificación. Y cambiando de nuestro carácter, nuestra vida es santificación o salvación de nuestra alma, nuestro carácter. Y por eso, poco a poco debemos cambiar de nuestro carácter. ¿Sí? ¿Podremos seguir viviendo mismo aún después de haber recibido salvación? Eso es imposible. ¿Por qué? El que comenzó en nosotros buena obra perfeccionará. Entonces, si realmente recibes salvación, habrá cambio de vida. ¿Sí? Habrá también frutos espirituales.
¿Qué es frutos espirituales? Gálatas, veamos, Gálatas. Capítulo 5, Gálatas, capítulo 5. Versículo 22. 18 primero, 18. Aquí dice, capítulo 5, versículo 18. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Desde el momento que recibes salvación de su alma, entonces Espíritu Santo ahora está dentro de nosotros, ¿verdad? Y está guiándonos. Entonces habrá fruto de Espíritu Santo que sale en nuestra vida, en nuestro carácter. Si nuestro corazón va a cambiar, dando fruto espiritual. ¿Qué será? Versículo 22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿Sí? El momento que recibe salvación, ya su amor va a crecer. Su gozo en su corazón va a crecer. Paz va a crecer. Vas a tener más paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. ¿Sí? Cuando ustedes vinieron a la iglesia de Washington, ¿sí? Los hermanos, algunos hermanos ya han pasado 10 años desde salvación. Algunos hermanos 20 años desde que recibió salvación. Algunos hermanos 30 años desde que recibió salvación. ¿Cómo se ven ellos? Ellos se ven todavía como niño espiritual, teniendo mucho enojo, teniendo envidia así, o se ven muy maduro. ¿Sí? Pueden ver imagen de Cristo en ellos, ¿verdad? Pueden ver los hermanos que tienen mucho amor. ¿Sí? ¿Cómo es posible que los hermanos muestran tanto amor así? ¿Cómo es posible que los hermanos tienen tanto gozo, tanto paz en corazón, tanta paciencia? Pueden ver eso, imagen de Cristo y fruto de Espíritu Santo dentro de los hermanos madurados, ¿verdad? Eso es crecimiento de la fe. ¿Sí? Eso es salvación de carácter de la persona. ¿Por qué? El que comenzó buena obra perfeccionará. Así nosotros también debemos seguir. Esto también debemos ocupar en nuestra salvación. Salvación de nuestro carácter. ¿Sí? Por eso, si aún después de haber pasado 5, 10, 20, 30 años, todavía no hay cambio de su carácter, eso es evidencia que no ha obtenido salvación. Porque no tiene vida, no puede crecer. Si tiene vida, ahora hay que vivir para que tengamos imagen de Dios continuamente. Vamos a ver Gálatas capítulo 4. Gálatas capítulo 4, versículo 19. Versículo 19. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Después de recibir salvación, ¿sí? Pablo está diciendo, hasta que Cristo sea formado en vosotros, yo también estoy sufriendo dolores, continuamente enseñando la palabra, continuamente guiándolo, continuamente orando por ellos. ¿Para qué? En ellos, Cristo sea formado en ellos. Nosotros también, ¿sí? Desde el momento que hemos recibido salvación, debemos seguir la vida para imitar la imagen de Cristo. ¿Sí? Poco a poco debemos cambiar de nuestro carácter y vivir para la buena obra. ¿Sí? Una buena obra es cambio de nuestro carácter. También, ¿qué será otra buena obra que Dios quiere, que Dios desea? Predicar el evangelio, ¿verdad? Cuando predicamos el evangelio, otra persona recibe salvación. Si crece, Dios también está muy gozoso. Por eso nosotros debemos predicar el evangelio, evangelizar diligentemente. ¿Sí? Ustedes, cada momento que vea a la persona, tiene que hacer ¿qué?
evangelizar, predicar. Eso Dios desea. Entonces, ¿nosotros creceremos o no? Sí, ¿nuestra iglesia creceremos así o no? Sí, así Dios quiere. Por eso, hay salvación que recibimos una vez. ¿Sí? Salvación de nuestra alma. Entonces, después de haber recibido salvación, ¿cómo debemos vivir? Para buena obra, imitando imagen de Dios, cambiando de nuestro carácter, ¿verdad? Esto es santificación. Y un día, cuando Dios nos llama, nuestro cuerpo va a transformarse a la imagen, al cuerpo glorioso. ¿Sí? Nosotros vivimos con este cuerpo ahora, pero un día cuando Dios nos llama, nuestro cuerpo va a transformarse, va a ser transformado al cuerpo glorioso y incorrupto. ¿Sí? Vamos a ver. Libro de Filipenses, capítulo 3, versículo 20 y 21. Capítulo 3, versículo 20 y 21. Leamos juntos. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Sí. Ahora estamos viviendo con el cuerpo con mucha debilidad. El cuerpo que va a perecer. El cuerpo corruptible. ¿Verdad? Así que nosotros tenemos mucha debilidad. ¿Sí? Nos envejecemos. Pasando tiempo también como flor que seca y cae, también nos envejecemos. ¿Sí o no? Y también empezamos a tener dolor, también es dolor también, enfermedad, ¿sí? Perdemos nuestra inteligencia y sabiduría, así están pasando. Nuestro cuerpo tiene mucha debilidad, corruptible, pero un día Dios va a transformar ese cuerpo de humillación nuestra a cuerpo glorioso, como Dios, como Jesús, Dios nos va a cambiar. Eso es que salvación de nuestro cuerpo, ¿sí? Salvación de nuestro cuerpo, ¿sí? En otra palabra de doctrina es glorificación, ¿sí? Hay justificación cuando nosotros recibimos salvación de nuestra alma, y hay cambio de nuestro carácter, que es santificación. Y últimamente, cuando nuestra vida en este mundo termine, Dios nos transformará y salvará nuestro cuerpo y transformará al cuerpo glorioso. ¿Sí? Vamos a ver 1 de Corintios capítulo 15. Versículo 51 y 52. Primera de Corintios capítulo 15, versículos 51 y 52. Leamos juntos. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Vamos a transformarnos a cuerpo que no perece. 53.
porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. ¿Sí? Va a cambiar al cuerpo que no muere. ¿Sí? No muere. En este mundo quizás no están satisfechos con su apariencia, ¿verdad? A veces porque yo soy muy bajo, mientras otros son muy altos. A veces porque siempre me enfermo, mientras otros se ven muy sano. También podemos pensar, porque no soy tan guapo como es tu hermano y esta hermana, ¿sí? Mientras hermano Derwin es muy guapo, porque no soy tan guapo. Así podemos pensar, teniendo envidia. Pero no se preocupe, ¿sí? En el día de la venida del Señor, nosotros vamos a transformarnos completamente en la forma, imagen gloriosa. ¿Sí? Entonces, en ese día no hay más dolor, no hay más enfermedad, no hay más discapacidad, no hay más tristeza, no hay más lágrima. ¿Sí? De todo dolor de corazón Dios nos sanará. ¿Sí? Veamos Apocalipsis capítulo 21. Apocalipsis capítulo 21. Versículo 3 y 4. Leamos juntos. Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Así nosotros viviremos en lugar donde no hay lágrima, ¿sí? No hay llanto, clamor, muerte y dolor, porque Dios nos transformará completamente. Eso es salvación de nuestro cuerpo, ¿sí? Entonces, hasta que Dios llame. Si una vez recibió salvación, ¿sí? Cuando viene el tiempo, Dios nos transformará, ¿verdad? Nos transformará. Entonces, mientras estamos viviendo en este mundo después de haber recibido salvación, ¿cómo debemos vivir? ¿Sí? Debemos vivir siguiendo la santificación. ¿Sí? Debemos vivir la vida siguiendo la imagen de Dios, ¿sí? Imagen de Cristo, imitando a Cristo, predicando el evangelio, viviendo para la buena obra, es la voluntad de Dios. ¿Sí? Cambiando, mientras estamos cambiados a la perfección, un día perfectamente Dios nos transformará. Por eso, el último versículo vamos a ver. 1 Corintios capítulo 15. Hasta entonces, ¿cómo deberíamos vivir? ¿Cómo deberíamos vivir? Capítulo 15, versículo 58. Capítulo 15, versículo 58. Leamos juntos. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. ¿Sí? Capítulo 15 está hablando sobre resurrección de nuestro cuerpo, que Dios va a transformar nuestro cuerpo. Nosotros seremos hombre perfecto en el día de la resurrección. Entonces, hasta entonces, ¿cómo debemos vivir la vida? Aquí dice, ¿verdad? Estas firmes, constantes, creciendo en obra del Señor siempre. En vida cristiana, después de recibir salvación, habrá dificultad, habrá dolor, habrá también tentación, habrá obstáculo. Pero
La Biblia dice, debemos estar firmes y constantes, creciendo en obra de Señor Jesucristo. Porque hay el día de resurrección, día de transformación. Por eso nuestro trabajo en el Señor está en vano o no en vano. No está en vano. Hasta entonces vamos a vivir fuertemente para el Señor, siguiendo la buena obra, predicando el Evangelio. Entonces Dios también nos llenará con mucha fuerza en nosotros, mucho poder en nosotros. Hará gran obra por medio de nosotros. Establecerá grande iglesia en Orlando. Creyendo en eso, nosotros vamos a trabajar juntos, siguiendo buena obra, sacrificando, también amando uno a otros. Vamos a seguir permaneciendo en la iglesia, siempre reuniéndonos. Vamos a vivir para el Señor. Un día Dios nos dará la victoria y pronto Dios vendrá y nos transformará, nos llevará en cuerpo de glorioso. Hasta entonces nosotros debemos vivir para el Señor. Hoy hemos aprendido sobre 3 significados de la salvación, ¿verdad? Aunque la Biblia usa la palabra salvación, contiene justificación. Si la salvación que recibimos una vez solamente, ¿verdad? Justificación, salvación de nuestra alma. Después de recibir salvación, ¿qué pasa? Hay crecimiento, cambio de nuestro carácter y nuestra vida. Eso es santificación o salvación de nuestro carácter. Y un día cuando Dios nos llama, nuestro cuerpo va a transformarse. Se llama glorificación o salvación de nuestro cuerpo. Una vez recibimos salvación y después todo nos pasamos por el proceso hasta que venga nuestro Señor Jesús. Entonces, esperamos que nosotros continuamente vivamos firmemente para el Señor, cambiándonos de nuestro carácter por medio de la guía del Espíritu Santo. Vamos a orar juntos. Dios Padre, te damos gracias por tu salvación. Gracias por enseñándonos esta maravillosa enseñanza sobre la salvación que nos has dado. Hasta que vengas tú, nosotros, teniendo la esperanza en ese día, queremos vivir para ti. Por eso agárranos y guíanos con Espíritu Santo. Y ayúdanos siempre a permanecer en tu iglesia. Ayúdanos a no dejar tu iglesia, permaneciendo firmemente y viviendo en buena obra para el Señor. También oramos para el retiro que va a haber en invierno. Ayúdanos, guíanos hasta entonces para que todos nosotros experimentemos gran obra de Dios junto en Kentucky. Y por favor bendice los hermanos en Orlando para que firmemente pueda crecer para hacer gran obra de Dios, creciendo, madurando en su fe continuamente. Gracias por todo. Oramos en tu nombre, Señor Jesucristo, quien nos amas. Amén. Gracias, hermanos y hermanas, y pronto nos vemos. El Calvario de la cruz, al Señor al contemplar, cuántas gracias podré dar por su amor que me dio Dios, esa cruz de mi Jesús, ahora yo me cargaré, esta vida entregaré, seguiré solo al Señor. Oh Señor, danos la fe, el amor para vencer.
esta vida